El único ruido en la habitación era el pitido de aquella máquina SABE, un sonido que no paraba, siempre lo mismo, un ruido de hospital, frío, que mostraba que el tiempo estaba pasando en la vida de doña Alma. Su habitación estaba en una parte separada de aquella enorme mansión y parecía más una habitación de hospital de lujo que un lugar para vivir. Era todo blanco, demasiado limpio, y tenía ese olor a alcohol, a medicamento, que quita cualquier olor a hogar. Carlota, la enfermera jefe, caminaba de un lado a otro de una manera tan correcta que llegaba a dar un escalofrío. Su uniforme era blanco como las paredes, sin una arruga. Solo anotaba cosas en una tablet, miraba el suero y arreglaba la sábana de la cama. Sus gestos eran automáticos. Para ella, doña Alma no era una persona, era solo un cuerpo que necesitaba seguir funcionando, una tarea más del día. No había una palabra de cariño, un toque suave. Era solo seguir las reglas, un trabajo por el que ganaba mucho dinero. Cuidaba del cuerpo, pero del alma. Del alma a nadie allí parecía importarle. Su presión está bien, 12,8. La respiración también, todo en orden, dijo Carlota en voz alta, no a doña Alma, sino a otra enfermera, más joven. Hablaban de la anciana como si no estuviera allí, como si fuera un objeto en la cama, una muñeca de adorno mirando a la nada. Doña Alma no se movía, ni parpadeaba, casi no se notaba que respiraba. Sus ojos, que antes estaban llenos de vida, ahora parecían dos ventanas, a un lugar donde nadie conseguía entrar. La enfermera más joven solo asentía con la cabeza, aprendiendo de su jefa que lo correcto era mantener la distancia, que los sentimientos solo estorbaban. Juntas, giraron a la anciana de lado en la cama, para no hacerle úlceras en la piel, con el mismo cuidado que tendrían al arrastrar un mueble caro. Dios mío, qué tristeza, qué soledad. Una soledad con un montón de aparatos caros cerca, con los mejores profesionales, pero que aún así dolía. Profundamente, todo ese lujo de la habitación solo hacía que el vacío de cariño fuera aún mayor. La puerta se abrió despacito y apareció Marcos. Era un hombre alto, importante, se notaba al instante. Llevaba un traje muy caro que le quedaba muy bien, ropa de quien manda en todo en el trabajo. Pero allí, en esa habitación, toda esa pose de jefe desaparecía. Su rostro, que en el trabajo era serio y confiado, allí mostraba una cara de quien estaba sufriendo por dentro. Era su visita semanal. Esos 5 minutitos que para él eran una tortura, peor que cualquier reunión de negocios. Se acercó a la cama, intentando esbozar una sonrisa, pero no conseguía disimular la tristeza. «Hola, mamá», dijo en voz baja, aunque sabía que ella no lo escucharía. Partía el corazón ver aquello. Un hombre tan poderoso, que todo el mundo admiraba, convertirse en un niño pequeño que solo quería una mirada de su madre. Sostenía un premio de cristal, pesado, que había ganado en el trabajo. Un trofeo que allí, en 1900, ese lugar, no significaba absolutamente nada. Quería mostrárselo, quería que se sintiera orgullosa, pero solo encontraba el silencio. «Mira, mamá, lo conseguí. El premio del que te hablé», dijo, y su voz casi se quebró. Puso el premio en la mesita, al lado de los medicamentos y de la máquina que pitaba. Se quedó allí esperando cualquier cosa, un parpadeo, un ruidito, un suspiro, pero doña Alma siguió igual, con los ojos abiertos, mirando al techo, como si él ni siquiera estuviera allí, como si su voz fuera solo un ruido más de la habitación. El silencio que siguió fue horrible, pesado. Cada segundo allí era un sufrimiento para Marcos. La forma en que su madre no lo reconocía era como una puñalada en el pecho, cada santa vez. Carlota lo miraba todo desde lejos, con cara de a quien no le importa, casi con prisa para que se fuera. Para ella, su sufrimiento era solo una interrupción en la rutina. No sentía pena, solo miraba como una profesional.
El hijo iba poco a ver a su madre porque dolía demasiado, y así la soledad de ambos solo aumentaba, manteniéndolos alejados el uno del otro. Sin aguantar más, Marcos se alejó de la cama. La sonrisa forzada desapareció de su rostro y solo quedó la tristeza. Yo tengo que irme. Tengo una reunión, mintió. La verdad es que solo quería huir de ese sufrimiento. Se inclinó, le dio un beso rápido en la frente, una frente helada, que no respondió al beso. No dijo nada más. Dio la espalda y se fue, y el ruido de sus zapatos caros en el suelo brillante fue el único sonido. Cada paso era una huida, una carrera de vuelta a su mundo, el mundo de los negocios, donde podía olvidar el dolor trabajando sin parar. Carlota ni siquiera levantó la cabeza para despedirse. La puerta se cerró y el ruido de la cerradura fue como si encerraran de nuevo a doña Alma en ese mundo de silencio. El premio de cristal se quedó allí, brillando en la mesita. Un objeto bonito que solo mostraba lo lejos que estaban ese hijo y esa madre, el uno del otro. La habitación volvió a la normalidad, el pitido de la máquina y el silencio. Un silencio que lo engullía todo. Sofía esperaba en el pasillo con su carrito de la limpieza. Siempre esperaba a que el señor Marcos saliera, por educación. Vio su cara cuando pasó, la misma cara de niño triste de todas las semanas. Sofía no era nadie allí, solo la chica de la limpieza, pero veía cosas que los demás no veían. Veía el dolor del hijo y el abandono de la madre. Cuando finalmente entró en la habitación, entró de puntillas para no hacer ruido. El olor a hospital le invadió la nariz, un olor que parecía querer borrar la vida. Carlota la miró de arriba abajo, con ese aire de superioridad de siempre. A ver si no haces ruido. La paciente necesita tranquilidad, le ordenó, pero la tranquilidad de esa habitación parecía más el silencio de un cementerio. Sofía solo asintió con la cabeza, sin levantar la vista. No podía responder, no se atrevía. Su trabajo era ser invisible, limpiarlo y desaparecer. Todo. Pero su corazón no era invisible y le dolía ver esa situación todos los días. Carlota salió a tomar un café y la otra enfermera se quedó allí, sentada, leyendo una revista. Sofía comenzó su trabajo. Fue quitando el polvo de los muebles con un paño suave, caminando despacio y sin hacer ruido. Sus manos, que eran ásperas por el trabajo duro, eran muy cuidadosas allí. A diferencia de las enfermeras que veían un cuerpo que medicar, Sofía veía a una mujer que ya había tenido una vida, que ya había sido feliz en esa casa. Lo sabía por las fotos viejas que a veces encontraba en cajas cuando limpiaba las otras habitaciones. Su mirada se posó en el premio de cristal que Marcos dejó. Era un objeto frío, sin sentimiento. Después miró a doña Alma, tan quieta, tan lejos. No puede ser, pensó. Sintió un nudo en el pecho, unas ganas de hacer algo, cualquier cosita, para romper toda esa frialdad. Sabía que no debía meterse, era solo la limpiadora. Pero, ¿desde cuándo? Sentir pena por alguien necesita permiso. Con el corazón desbocado, Sofía se acercó más a la cama, fingiendo que estaba limpiando la mesita. La otra enfermera seguía distraída con la revista. Sofía miró las manos de doña Alma, quietas sobre la sábana. Las manos eran blancas, con las venas marcadas, llenas de señales de tantas agujas de suero. Recordó las manos de su abuela, a quien le gustaba tanto que le pusiera una crema con olor. Era un recuerdo triste, pero lleno de cariño. Sofía miró de nuevo a la enfermera. Nada, seguía leyendo. Entonces, en un impulso, en algo que le salió del fondo del corazón, Sofía hizo un gesto pequeño, pero que quería decir muchas cosas. Extendió la mano y con la punta de los dedos tocó suavemente la mano de la anciana. No fue un toque de enfermera para comprobar algo, fue una caricia,
un toque ligerito de piel con piel, un gesto de calor humano en medio de toda esa tristeza, un gesto prohibido, un secretito solo de ellas dos allí, en ese silencio. El toque fue muy rápido, solo un segundo, pero en ese segundo sucedió algo diferente, algo que ninguna máquina podía mostrar. Los dedos de doña Alma temblaron un poquito, muy suavemente, y sus párpados, que llevaban horas inmóviles, también temblaron, una sola vez. Sofía retiró la mano al instante con miedo y miró a la enfermera, que no vio nada. Su corazón parecía que se le iba a salir por la boca. Se lo había imaginado, o había visto una lucecita de vida en esa oscuridad. Se quedó allí, parada, con el paño de limpieza en la mano, mirando el rostro de la anciana. La cara de doña Alma no cambió, siguió mirando a la nada. Pero Sofía sabía lo que había sentido. Había sido de verdad. En esa habitación donde tanto dinero y tantos medicamentos no conseguían nada, un simple toque de una limpiadora había causado una reacción. Una pequeña grieta se había abierto en el muro de la enfermedad, y por un instante muy rápido, el alma de doña Alma se había asomado. Y ahora, Sofía tenía un secreto. Terminó de limpiar la habitación casi en automático. Barrió el suelo, limpió los metales, vació la basura, sin pensar apenas en lo que hacía. Su cabeza no paraba de pensar en ese momento. El temblor en los dedos de la anciana, el temblor en los párpados. Fue la primera vez que vio a doña Alma reaccionar a algo que no fuera un medicamento o una aguja. Y no fue por un examen, fue por un gesto de cariño. «Por favor, Dios, que no haya sido cosa de mi cabeza», pedía en silencio. Mientras limpiaba, no podía dejar de mirar a la mujer en la cama. Ya no veía solo a una paciente, a la patrona enferma. Veía a Alma, una persona que estaba atrapada dentro de su propia cabeza, esperando, quién sabe, que alguien encontrara la llave correcta para liberarla. Carlota regresó, con ese aire de mandona, y le hizo una seña con la mano para que se diera prisa. Sofía asintió y terminó todo rapidito. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía ser solo la limpiadora invisible. Sintió una conexión, un deber que nadie le había dado. Cuando salió de la habitación, empujando el carrito por el pasillo silencioso, Sofía se detuvo un momento. Se apoyó en la pared y respiró hondo, intentando calmarse. El miedo a ser descubierta y perder el empleo era grande, pero la esperanza que sintió era aún mayor. ¿Qué significaba esa reacción tan pequeña? ¿Podría volver a ocurrir? La idea le daba miedo, pero también la animaba. Sabía que Carlota la pondría en la calle al instante si la enfermera ya había dejado bien claro que el personal de limpieza no podía tener contacto con la paciente. «Tú solo limpias y nada más», fue lo que le dijo el primer día. Pero la imagen de ese toque, de esa respuesta que fue casi un milagro, no se le iba de la cabeza. Era como encontrar una florecita naciendo en medio del asfalto. Un secreto que ahora guardaba con fuerza en su pecho. Un secreto que, quién sabe, podría cambiarlo todo. El día de trabajo de Sofía terminó. Mientras iba a la parada del autobús, la diferencia entre su mundo y el de la mansión parecía aún mayor. El ruido de la calle, el olor a empanada del puesto, los niños riendo, todo eso era vida, la vida que faltaba en esa habitación blanca. Pensó en el señor Marcos, con ese traje elegante y el corazón hecho pedazos. Pensó en Carlota, tan eficiente pero tan fría. Y pensó sobre todo en doña Alma, sola en la cama, perdida dentro de sí misma. Sentada en el autobús, mirando la calle pasar por la ventanilla, tenía que tomar una decisión. Podía simplemente olvidar lo que pasó, fingir que fue su imaginación y seguir siendo la limpiadora invisible. Así conservaría su empleo y no se metería en líos. O podía arriesgarlo todo por ese sentimiento,
por esa puntita de esperanza e intentar llevar un poco de alegría a la vida tan triste de esa señora. Llegó la noche, pero en la cabeza de Sofía, la confusión no hacía más que empezar. En su sencillo apartamento, mientras calentaba la cena, la duda dejaba en paz. ¿Qué era lo correcto? Las reglas de la casa eran claras. Las órdenes de Carlota debían obedecerse. Pero lo que sintió en esa habitación era más importante que cualquier regla. Había sido algo del alma que no se escribe en un papel. Recordó de nuevo a su abuela y cómo le gustaban las canciones antiguas que ella cantaba. A veces, la música traía a su abuela de vuelta por unos minutitos. Una idea comenzó a aparecer en su cabeza. Una idea loca, peligrosa, pero que tenía sentido. Una idea que significaba desobedecer a su jefa y arriesgar el único dinero que sustentaba su casa. Se miró las mismas manos que habían hecho reaccionar a la anciana. No eran manos de médica ni de enfermera, eran manos de limpiadora. Pero, ¿y si esas manos, con un poco de cariño, conseguían lo que nadie más había conseguido? Al otro día, Sofía se despertó antes de que saliera el sol. Se sentía diferente. El miedo seguía ahí, dándole un nudo en el estómago, pero ahora también sentía una voluntad, una certeza. Había decidido qué hacer. No iba a hacer nada grande, nada que llamara la atención. Iba a empezar con una cosita pequeña, un secreto solo de ella y de doña Alma. Mientras se ponía el uniforme, pensó en su plan. Tenía que tener mucho, pero mucho cuidado. Necesitaba esperar el momento adecuado, cuando Carlota no estuviera cerca y la otra enfermera estuviera distraída. Sería su forma de rebelarse, una rebelión en silencio, en nombre del cariño. No sabía si funcionaría, si la anciana reaccionaría de nuevo. Podría no pasar nada, o peor, podría armarse un buen lío, pero la imagen de doña Alma, sola y abandonada, era más fuerte que el miedo. Alguien tenía que intentarlo, alguien tenía que arriesgarse, y decidió que ese alguien sería ella. La llegada de Sofía a la mansión fue como cualquier otro día, pero por dentro era un manojo de nervios. Cada paso que daba en ese pasillo brillante parecía más pesado. Dio los buenos días a los demás empleados, tratando de mantener una cara normal, ocultando el nerviosismo que sentía. Cogió su carrito con los productos de limpieza, respiró hondo y se dirigió a la habitación de doña Alma. Cuando pasó por la puerta, casi se le para el corazón. La puerta estaba un poco abierta y oyó la voz de Carlota seca como siempre, dando órdenes. El pitido de la máquina parecía más fuerte hoy. Sofía tragó saliva. Su plan era arriesgado, una locura. No tenía estudios para eso, no era nadie allí. Era solo la limpiadora. Pero recordó el temblor en los dedos de la anciana, esa gotita de vida. Esa imagen le daba un coraje que no sabía que tenía. El coraje de creer que un gesto de afecto podía ser más fuerte que todo el dinero y todos los medicamentos del mundo. En los días siguientes, Sofía iba a trabajar con el corazón en un puño. La mitad de ella tenía miedo de haberse imaginado todo, y la otra mitad tenía miedo de que alguien se hubiera dado cuenta de algo. Cada vez que Carlota la miraba, Sofía sentía un escalofrío, pensando que le iba a echar una bronca, que la iban a despedir. Pero la enfermera seguía tratándola con la misma indiferencia de siempre, lo cual era un alivio. Sofía continuó su trabajo, limpiándolo todo muy bien, pero ahora sus ojos no se despegaban de doña Alma. Buscaba cualquier señal, cualquier cosita que mostrara que la anciana estaba allí, en algún lugar. Observaba su forma de respirar, el movimiento casi invisible de sus labios. Parecía una locura, pero Sofía sentía que algo había cambiado. Después de ese toque, era como si una puerta cerrada desde hacía mucho tiempo hubiera crujido un poquito, solo un poquito, y no podía dejar de pensar en cómo hacer que esa puerta se abriera un poco más, aunque fuera peligroso. Empezó a hacer pequeñas cosas,
secretitos suyos. Cuando iba a limpiar el cristal de la ventana, abría una rendija, muy pequeña, solo para dejar entrar un poco de aire de verdad. Un aire con olor a hierba mojada, a vida de fuera. Se quedaba mirando para ver si doña Alma reaccionaba, pero nada. Otra vez encontró una flor, una margarita caída en el jardín. Escondió la flor en el bolsillo del uniforme y cuando se quedó sola en la habitación, la puso cerca de la almohada de la anciana, solo por un instante. El olor de la flor era tan diferente del olor a hospital. Sofía deseaba tanto que Alma lo sintiera. Era una apuesta, un riesgo tonto, pero salía del corazón. La otra enfermera casi la pilla, y Sofía escondió la flor rapidito, con el corazón casi saliéndole por la boca. Estos pequeños intentos no daban ningún resultado visible, pero Sofía no se desanimaba. Sentía que estaba en el camino correcto, que el cariño, de alguna manera, tenía que llegar a esa alma tan sola. Un martes lluvioso, Carlota le pidió a Sofía que hiciera una limpieza más a fondo en la habitación, que quitara el polvo de un armario antiguo que estaba en un rincón y que nunca se usaba. La enfermera jefe quería todo impecable para una posible visita de un médico importante. Mientras movía las cosas para limpiar, al fondo del armario, detrás de unas cajas de medicamentos caducados, Sofía encontró una caja de zapatos polvorienta. Era vieja, de cartón, atada con un cordel. Miró hacia la puerta. La enfermera de guardia estaba con el móvil, distraída. La curiosidad fue más fuerte. Con cuidado desató el cordel y abrió la caja. Dentro, un tesoro. Un montón de fotos en blanco y negro, amarillentas por el tiempo. Eran fotos de otra vida, de otro tiempo. En todas ellas, una versión joven de doña Alma sonreía, con los ojos brillando de felicidad. Una felicidad tan grande que parecía imposible que esa mujer fuera la misma que estaba tumbada en esa cama, mirando a la nada. Sofía se sentó en el suelo, escondida detrás del armario, y empezó a mirar las fotos una por una. Era como asomarse a un mundo secreto. Estaba Alma en la playa, riendo, con el pelo al viento. Estaba Alma sosteniendo a un bebé en brazos, que debía ser el señor Marcos. En casi todas las fotos estaba junto a 1900 y un hombre guapo, con una amplia sonrisa que la miraba con un amor inmenso. Debía ser su difunto marido, el tal Juan, del que ya había oído hablar. Parecían tan felices, tan llenos de vida. La mayoría de las fotos eran de los dos bailando. En salones de fiesta, en el patio de casa, en el salón, la joven Alma giraba en sus brazos, con la cabeza echada hacia atrás, riendo. La forma en que se miraban, Dios mío, era un amor de telenovela. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esa mujer en la cama no era un cuerpo vacío, había sido todo eso. Había amado, había bailado, había vivido intensamente, y todo eso estaba guardado, perdido en algún lugar dentro de ella. Le dio la vuelta a una de las fotos, una en la que los dos bailaban muy juntos, y vio una letra cuidada, medio descolorida. Estaba escrito: yo y mi Juan, bailando nuestra canción en el club. Y debajo, el nombre de la canción, Cariñoso. Sofía conocía esa canción. A su abuela le encantaba. Cantaba siempre mientras cocinaba. Era un vals, una canción de amor tan bonita, tan antigua. De repente, todo cobró sentido. La música, el baile, era eso, era la llave. El recuerdo del amor, del tacto, del movimiento. Quizás el cuerpo ya no recordaba cómo caminar, quizás la mente ya no recordaba los nombres, pero el corazón, el corazón no olvida una canción de esas. El corazón guarda la emoción del baile, la sensación de estar en los brazos de quien se ama. Sofía sintió una certeza tan fuerte que hasta tembló. Era eso. Tenía que hacer que doña Alma escuchara esa canción. Era una locura, un riesgo enorme, pero sentía que era la única oportunidad de verdad. Sofía guardó la foto en el bolsillo, con cuidado.
Cerró la caja, la volvió a poner al fondo del armario y terminó la limpieza lo más rápido que pudo. El resto del día trabajó con la cabeza a mil. La música no se le iba de los pensamientos. Cariñoso. La melodía sonaba en su mente sin parar. Tenía que encontrar la manera. A la hora del almuerzo, en lugar de comer, cogió su sencillo móvil y buscó la canción en internet. Encontró una versión muy antigua, con la voz del cantante original, con ese crujido de disco de vinilo. Pulsó el play y cerró los ojos. La música la transportó a otro tiempo. Era tan dulce, tan llena de sentimiento. Se imaginó a la joven Alma bailando con su Juan. Se imaginó su amor y tuvo aún más certeza. Esa no era solo una canción, era un portal a los recuerdos de doña Alma, a la vida que tenía, guardada en lo más profundo. Tenía que encontrar la manera, tenía que hacerlo. Volver a la habitación de la anciana después del almuerzo fue diferente. Ahora miraba a doña Alma y no veía solo la enfermedad, veía a la chica de las fotos, a la bailarina apasionada. El desafío ahora era crear la oportunidad perfecta. Carlota estaba siempre cerca, y la otra enfermera, aunque distraída, no era tonta. Sofía pasó toda la tarde observando, estudiando su rutina. Notó que, alrededor de las 3 de la tarde, Carlota siempre iba a su despacho a hacer informes y la otra enfermera iba a buscar los medicamentos del final del día. Eran unos 15 minutos, una ventana de tiempo, una ventana peligrosa, pero era la única que tenía. El plan comenzó a formarse en su cabeza. Iba a usar ese tiempo. Mañana sería el día. El miedo era grande, el riesgo de perder el empleo era real, pero la imagen de doña Alma sonriendo en las fotos le daba un coraje que ni sabía que tenía. Esa noche, Sofía apenas pudo dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama, pensando en todo lo que podía salir mal. ¿Y si la enfermera volvía antes de tiempo? ¿Y si Carlota aparecía de la nada? ¿Y si la música no hacía ningún efecto? O peor, si ponía nerviosa a la anciana. Sería el fin de su empleo y necesitaba tanto ese dinero. Pero luego recordaba la mirada vacía de doña Alma, la soledad de esa habitación. Recordó el toque en la mano, la pequeña reacción. ¿Y si funcionaba? ¿Y si conseguía traer un poquito de ella, un minutito de paz a esa señora? Solo la posibilidad de que eso sucediera ya hacía que todo el riesgo valiera la pena. No lo hacía por mal, lo hacía por compasión. Estaba intentando cuidar, a su manera, a una persona a la que todo el mundo ya había renunciado a alcanzar. Y con ese pensamiento, finalmente consiguió dormirse aferrada a la esperanza. Al día siguiente, el corazón de Sofía parecía una escuela de samba en miércoles de ceniza. Latía fuerte, ansioso, hizo todo su trabajo matutino, limpió las otras habitaciones de la casa, siempre pendiente del reloj. Cada minuto parecía durar una hora. Cuando finalmente llegó la hora de limpiar la habitación de doña Alma, le sudaban las manos. Entró, dio los buenos días a la enfermera y comenzó la limpieza intentando parecer lo más normal posible. El reloj en la pared marcaba las 2:50. Faltaba poco. La ansiedad era tanta que apenas podía sujetar el paño de limpieza. Solo le pedía a Dios que todo saliera bien, que su plan funcionara y que nadie la descubriera. Miraba el rostro sereno de doña Alma y pensaba, es por usted, es todo por usted. Eso le daba fuerzas para continuar, para enfrentar el miedo que insistía en paralizarla. Eran las 3 en punto. Como un reloj, Carlota se levantó, echó un último vistazo a todo y le dijo a la otra enfermera, voy a mi despacho, vigílalo todo. La enfermera más joven asintió con la cabeza. Unos minutos después, ella también se levantó. Voy a buscar la medicación de la tarde, vuelvo enseguida. Y salió. Era ahora. La habitación quedó en silencio, un silencio que ahora parecía lleno de oportunidades.
Sofía estaba sola con doña Alma. Corrió a la puerta y miró el pasillo. Vacío. Volvió adentro y cerró la puerta por dentro. Un clic que sonó como un trueno. Dios mío, ¿qué estaba haciendo? Si alguien intentaba entrar, la descubrirían al instante. Pero no podía echarse atrás. Sacó el móvil del bolsillo. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae. Abrió la aplicación de música, encontró la canción Cariñoso y respiró hondo. Era ahora o nunca. Se acercó a la cama, muy despacio. El único sonido era el pitido de la máquina y su propio corazón latiendo descontroladamente. Se sentó en el borde de la silla, al lado de la cama, y sostuvo el móvil cerca del oído de doña Alma. El volumen estaba al mínimo, tan bajo que era casi un susurro. Pulsó el play. La suave melodía del cavaquinho comenzó a sonar, seguida por la dulce voz del cantante. La música, antigua, llenó el pequeño espacio entre ellas, una ola de calor en un océano de frialdad. Era una ruptura tan grande con la rutina de esa habitación. El sonido del amor, de la nostalgia, de la vida, luchando contra el ruido de la enfermedad. Sofía no parpadeaba, sus ojos fijos en el rostro de la anciana, buscando, esperando, rezando por una señal, cualquier señal de que su locura tenía algún sentido, de que la música estaba llegando a algún lugar allí dentro. Al principio no pasó nada, absolutamente nada. Doña Alma continuó con la misma mirada perdida, la misma expresión vacía. El corazón de Sofía se hundió. Había sido una idea estúpida, había arriesgado su empleo por nada. La música siguió sonando y la decepción comenzó a dar paso al miedo. Ya iba a apagar el móvil y salir de allí cuando notó una cosa, una lágrima. Una única lágrima se deslizó del ojo de doña Alma despacio y rodó por su mejilla arrugada. Sofía contuvo la respiración. No podía ser, era real. Y entonces sucedió la segunda cosa. La mano derecha de la anciana, que estaba quieta sobre la sábana, comenzó a moverse. Su dedo índice comenzó a golpear suavemente la cama, muy suavemente, pero al ritmo exacto del vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, como si estuviera marcando el paso de un baile. Sofía sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Era un milagro, un pequeño y silencioso milagro. Se inclinó un poco más y vio que los ojos de doña Alma ya no estaban vacíos. Parecían enfocados en ella. Enfocados. Había una pregunta en esos ojos, una confusión, pero había alguien allí. Por primera vez en años había alguien en la ventana. La música continuó y el dedo de la anciana no dejó de marcar el ritmo. Una sonrisa débil, casi invisible, pareció formarse en la comisura de su boca. Sofía comenzó a llorar, en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro sin que se diera cuenta. Había funcionado. La llave era realmente la música. Lo había conseguido. Había atravesado la niebla de la enfermedad y tocado el corazón de doña Alma. Un sentimiento de alegría tan grande, tan puro la invadió. Era la prueba de que no estaba loca, de que su intuición era correcta. La canción estaba llegando a su fin. Sofía sabía que su tiempo se estaba acabando. La enfermera podía volver en cualquier momento. Con el corazón dolido, apartó el móvil y apagó la música. El silencio volvió, pesado como siempre, roto solo por el pitido de la máquina. Y como si la magia se hubiera acabado, el dedo de doña Alma dejó de moverse. El brillo en sus ojos desapareció y volvieron a ser las ventanas vacías de siempre. La lágrima en su mejilla se secó. Todo volvió a la normalidad, pero Sofía sabía que nada volvería a ser normal. Lo había visto, había sucedido. Con las manos todavía temblando, se levantó, abrió la puerta y volvió a fingir que limpiaba, justo a tiempo de oír los pasos de la enfermera volviendo por el pasillo. Estaba a salvo, por ahora, pero el secreto que guardaba ahora era mucho más grande y mucho más poderoso.
Ese fin de tarde, al salir de la mansión, Sofía se sentía otra persona. El miedo seguía ahí, por supuesto, pero ahora venía acompañado de una certeza que la fortalecía. Había encontrado un camino secreto, solo suyo, para llegar a Doña Alma. La música era el puente. Ahora la cuestión era cómo continuar, cómo usar esa llave sin ser descubierta. Carlota era lista, atenta a cualquier cambio. Si Sofía comenzaba a usar la música con frecuencia, alguien se daría cuenta. La anciana podría estar más tranquila, más presente, y eso generaría preguntas que Sofía no podía responder. Tenía que ser aún más cuidadosa, aún más lista. Tenía en sus manos una herramienta poderosa, una herramienta de amor y de memoria, pero era una herramienta prohibida. Usarla era un acto de desobediencia, pero no usarla parecía un acto de crueldad. Mientras viajaba de vuelta a casa, en el autobús abarrotado, Sofía sacó la foto antigua del bolsillo. Miró la sonrisa de Alma y Juan, bailando felices. Ahora ya no eran extraños, eran sus cómplices. Sentía que se lo debía a ellos, que le debía a Doña Alma seguir intentándolo. Ya no era solo una cuestión de compasión, era una misión secreta que ella misma se había encomendado. Iba a traer la música de vuelta a la vida de Doña Alma, aunque fuera por unos minutos al día. Iba a traer el recuerdo del amor, del baile, de la felicidad, e iba a hacerlo justo debajo de las narices de Carlota, la mujer que creía que cuidar era solo dar medicamentos y comprobar la presión. Sofía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como una simple limpiadora. Se sentía como una guardiana, la guardiana de los recuerdos de Doña Alma. Al día siguiente, Sofía volvió al trabajo con un plan. No podía usar el móvil a todas horas, era demasiado arriesgado. El ruido se podía oír, el aparato se podía ver. La solución tenía que ser más sutil. Fue entonces cuando recordó una cosa. Recordó a su abuela, que no tenía radio ni tocadiscos, pero que vivía con música. La solución era ella misma, su propia voz. No era una gran cantante, ni mucho menos, pero se sabía la letra de Cariñoso de memoria y de muchas otras canciones de esa época. Podía cantar bajito, casi un susurro, mientras limpiaba. Nadie sospecharía de una limpiadora tarareando mientras trabajaba. Era el disfraz perfecto. La idea la entusiasmó. Era aún más personal, aún más íntimo. Sería su voz, y no la de un cantante famoso, la que llevaría a Alma de vuelta a sus recuerdos más felices. Carlota comenzó a notar algo extraño. No era nada que pudiera poner en un informe, nada que los monitores pudieran medir, pero Doña Alma parecía diferente, menos tensa. En algunos momentos del día, principalmente después de que la limpiadora salía de la habitación, la anciana parecía más tranquila, casi serena. Su expresión, normalmente rígida, se suavizaba. Carlota le comentó a la otra enfermera: el patrón de comportamiento de la paciente está oscilando. Tenemos que observar. Era una mujer de ciencia, de datos. Para ella, cualquier cambio tenía que tener una explicación médica. Podría ser un nuevo medicamento haciendo efecto, o un síntoma de alguna otra cosa. Lo último que se le pasaría por la cabeza era que la causa de ese cambio era la limpiadora, la mujer invisible a la que apenas notaba. Empezó a observar más, a estar más atenta, con sus ojos fríos y calculadores. La tensión en la habitación comenzó a crecer. Por un lado, Sofía, con su plan secreto de cantar, tratando de abrir pequeñas ventanas en la mente de Doña Alma. Por el otro, Carlota, con su desconfianza, sintiendo que algo estaba fuera de su control, pero sin saber qué. Y en medio, Doña Alma, el centro de esa disputa silenciosa. Una disputa entre el cuidado metódico y el cariño intuitivo. Sofía sabía que estaba caminando sobre la cuerda floja. Cualquier error, cualquier desliz,
y todo estaría perdido. Pero cada día que cantaba bajito y veía un pequeño brillo volver a los ojos de la anciana, tenía más certeza de que no podía parar. Lo que no sabía era que Carlota estaba más cerca de descubrir su secreto de lo que imaginaba. La enfermera jefe ya había comenzado a atar cabos. La calma de la paciente siempre ocurría después de la limpieza y estaba decidida a descubrir por qué. Y así fueron pasando los días en ese peligroso juego del gato y el ratón. Sofía limpiaba y cantaba, y doña Alma reaccionaba en silencio con un dedo que tamborileaba, una sonrisa que casi aparecía, una mirada que se enfocaba por un segundo. Eran victorias minúsculas, pero que para Sofía lo eran todo. Se sentía viva, sentía que su trabajo tenía un propósito mucho mayor. Estaba trayendo el alma de doña Alma de vuelta, pedacito a pedacito. Carlota, por su parte, se intrigaba cada vez más. Anotaba todo en su tablet, horarios, reacciones, cualquier cosa fuera de lo normal. Olía algo raro en el aire. Sentía que su autoridad, su control total sobre ese ambiente, estaba siendo desafiado. Y Carlota no era el tipo de mujer que aceptaba un desafío. Iba a descubrir qué estaba pasando, costara lo que costara. Sofía transformó el miedo en coraje. Todos los días esperaba esa pequeña ventana de tiempo para estar a solas con doña Alma. Y entonces cantaba. Cantaba muy bajito, casi un susurro, las canciones que le gustaban a su abuela, valses, zambas antiguos, canciones de amor que hablaban de un tiempo que ya no existía. Y la magia ocurría una y otra vez. Doña Alma, que pasaba todo el día como una estatua, comenzaba a cambiar. Sus hombros, que siempre estaban tensos, se relajaban. Sus manos, que vivían cerradas con fuerza, se abrían. Y lo más increíble de todo, a veces, cuando Sofía se acercaba más, podía jurar que veía un brillo diferente en los ojos de la anciana, un destello de vida, de alguien allí dentro. Eran momentos que duraban poco, pero que para Sofía valían todo el riesgo del mundo. Sentía que estaba en el camino correcto, que el cariño, en forma de música, estaba curando heridas que ningún medicamento podía alcanzar. Poco a poco, las reacciones de doña Alma se fueron haciendo más claras. El dedo que tamborileaba en la sábana ahora acompañaba el ritmo con más firmeza. La mirada, que antes solo se enfocaba por un segundo, ahora a veces la seguía por la habitación mientras limpiaba y cantaba. Para Sofía, cada pequeña mejora era una victoria gigantesca. Se sentía conectada a esa señora de una manera que no sabía explicar. Ya no eran la limpiadora y la patrona enferma. Eran dos amigas compartiendo un secreto, un refugio de música y afecto en medio de ese ambiente tan frío. Sofía comenzó a sentirse más segura, menos asustada. La alegría de ver reaccionar a doña Alma era tan grande que eclipsaba el miedo a ser descubierta. Sentía que estaba haciendo lo correcto, lo único humano que se podía hacer. Y continuó, día tras día, construyendo ese puente de sonido y sentimiento, sin imaginar que estaba siendo vigilada. Un día sucedió algo extraordinario. Sofía estaba cantando Cariñoso, la canción de la foto, su preferida. Estaba limpiando la mesita de noche, muy cerca de la cama, y cantaba con más emoción que nunca. De repente, oyó un sonido que no era de su voz, ni de las máquinas. Era un sonido bajito, débil, desafinado. Dejó de cantar y se quedó en silencio, tratando de entender. Y entonces lo oyó de nuevo. Venía de doña Alma. La anciana, con los ojos cerrados, estaba tratando de tararear la melodía junto a ella. Sofía se quedó paralizada, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a explotar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin parar. Lo había conseguido. No era solo una reacción física, era una participación. Doña Alma estaba allí. Estaba escuchando, sintiendo y respondiendo con su propia voz.
Fue el momento más feliz de la vida de Sofía, una prueba de que la memoria del corazón era más fuerte que la enfermedad de la mente. Lo que Sofía no sabía era que Carlota sospechaba cada vez más. La enfermera jefe era una mujer de números, de hechos, y los hechos no cuadraban. Según sus informes, la paciente presentaba periodos de calma y relajación que no tenían explicación médica. Y esos periodos, notó al cruzar los horarios, ocurrían siempre a la misma hora, durante la limpieza de la tarde. Aquello la molestaba profundamente. ¿Cómo podía ser? La limpiadora, una mujer simple, sin estudios, que apenas hablaba. Era imposible que ella tuviera alguna influencia sobre el estado de salud de doña Alma, pero la coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Carlota no creía en milagros, creía en protocolos, y sentía que algún protocolo se estaba rompiendo justo debajo de sus narices. Decidió que iba a descubrir qué estaba pasando, de una forma u otra. El orden y el control de esa habitación eran suyos y de nadie más. El plan de Carlota era simple. Al día siguiente, a la hora de siempre, hizo el mismo ritual. Anunció que iba a su despacho, cogió su tablet y salió de la habitación. La otra enfermera, como de costumbre, fue a buscar los medicamentos. Sofía, al ver la habitación libre, sintió el alivio de siempre, la oportunidad perfecta. Lo que no vio fue que Carlota no fue a su despacho. La enfermera dio la vuelta por el pasillo y entró en el pequeño baño que estaba dentro de la habitación de doña Alma, dejando la puerta solo con una rendija abierta. Desde allí podía oírlo todo. Se quedó allí, de pie, en la oscuridad, esperando. Para ella aquello era una investigación. Necesitaba pruebas para confirmar su sospecha. Cualquier cosa fuera de lo normal, cualquier ruido, cualquier interacción, y tendría el motivo que necesitaba para actuar. El silencio era total, y Carlota esperaba, paciente como una araña en su telaraña, lista para atacar. Sofía, sin sospechar nada, se sentía segura. El episodio del tarareo de doña Alma la había dejado en las nubes, llena de esperanza. Cerró la puerta con llave, como siempre hacía, y se acercó a la cama. «Hola, doña Alma, soy yo, Sofía. ¿Lista para nuestra música de hoy?», susurró en tono de cariño. Le cogió la mano a la anciana, una mano que ahora parecía menos fría, y comenzó a cantar. Esta vez cantó un poco más alto, la voz llena de emoción, feliz por compartir ese momento. Cantó una canción que hablaba de un gran amor, y mientras cantaba, le hacía una leve caricia en la mano a doña Alma. Y el milagro ocurrió de nuevo. La anciana giró el rostro en su dirección y una vez más comenzó a intentar seguir la melodía con ese sonido débil pero inconfundible. Era una escena de pura ternura, un momento de conexión tan profundo que parecía sagrado, un momento perfecto a punto de ser destruido. La puerta del baño se abrió de golpe. Carlota apareció con el rostro rojo de ira, los ojos fusilando a Sofía. La limpiadora dio un respingo, soltando la mano de doña Alma como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La sangre desapareció de su rostro y se quedó impálida, sin poder respirar. Doña Alma, asustada por el ruido, se encogió en la cama y la expresión de paz en su rostro dio paso a una máscara de miedo y confusión. «¿Qué cree que está haciendo?». La voz de Carlota era baja, helada, y cortaba el aire como un cuchillo. Sofía no pudo responder. Las palabras no le salían, solo miraba a la enfermera, paralizada de pavor. «He preguntado qué está haciendo», gritó Carlota, dando un paso adelante. Justo en ese momento, la otra enfermera llegó a la puerta de la habitación y vio la escena, quedándose parada, sin saber qué hacer. El secreto de Sofía había terminado, de la peor manera posible. Carlota caminó hasta Sofía y la agarró del brazo con fuerza. «A usted le pagan para limpiar, no para dar un show privado».
Gruñó con el rostro a centímetros del de Sofía. ¿Tiene idea del peligro que es esto? Una agitación, una alteración en la presión. Usted no sabe nada de medicina, ignorante. Cada palabra era una bofetada. Sofía comenzó a temblar, las lágrimas corriendo sin control. Quería explicarse, quería decir que solo estaba ayudando, que la música le hacía bien, pero el miedo la dejaba muda. Miró a la joven enfermera en la puerta, buscando ayuda, pero la chica desvió la mirada, aterrorizada por la furia de su jefa. En ese momento, Sofía se sintió la persona más sola y humillada del mundo. Todo el cariño, toda la compasión que sentía, estaba siendo tratado como un crimen, como un acto de estupidez. Y no había nadie allí para defenderla. «Esto se acaba aquí. Ahora», continuó Carlota, soltando el brazo de Sofía con un empujón. Le señaló la cara a la limpiadora. «Le estoy advirtiendo solo una vez. Si siquiera sueño que le ha dirigido una palabra a esta paciente de nuevo, si se atreve a tocarla o a cantar esa cancioncita idiota suya, está en la calle, al instante. ¿Me ha entendido?» Sofía solo pudo asentir sollozando. «Quiero oírlo. ¿Me ha entendido?», insistió la enfermera cruelmente. «Sí, señora», Sofía balbuceó, la voz casi desapareciendo. «Estupendo. Ahora termine su trabajo y con la boca cerrada», ordenó Carlota. Se dio la vuelta, se arregló el impecable uniforme y salió de la habitación, pasando junto a la otra enfermera como si nada hubiera pasado. La joven enfermera lanzó una mirada de lástima a Sofía y luego entró en la habitación, sin decir una palabra. El clima de terror se había instalado. Sofía se quedó allí, parada en medio de la habitación, temblando de pies a cabeza. La humillación era tan grande que dolía físicamente. Se sentía sucia, equivocada, como si hubiera cometido un crimen terrible. Miró a doña Alma. La anciana estaba encogida en la cama, con los ojos cerrados con fuerza, como si quisiera esconderse del mundo. Esa gotita de vida que Sofía había luchado tanto por despertar se había apagado por completo. La enfermedad había vuelto con toda su fuerza, como una niebla densa y oscura. Ver aquello le dolió a Sofía más que todos los gritos e insultos de Carlota. Había intentado hacer el bien, y el resultado fue ese. Estaba amenazada de perder el empleo, y doña Alma estaba peor que antes. Con el corazón hecho pedazos, cogió sus cosas y terminó de limpiar la habitación en silencio. Un silencio pesado que ahora parecía un castigo. No cantó más. No se atrevió ni a mirar bien la cama. Hizo su trabajo de forma mecánica, con la cabeza gacha, sintiendo la mirada de la otra enfermera sobre ella. Cada segundo en esa habitación era una tortura. Cuando finalmente terminó, salió sin mirar atrás. En el pasillo se apoyó en la pared y se echó a llorar, un llanto silencioso de puro dolor y frustración. Todo su esfuerzo, todo el cariño, todo el riesgo que corrió, todo tirado a la basura. Carlota había ganado. El protocolo frío había vencido a la compasión. Sofía se sentía derrotada, impotente. Necesitaba ese empleo más que nada. No podía permitirse el lujo de que la despidieran. Eso significaba que tendría que obedecer. Tendría que volver a ser la limpiadora, invisible, que limpia y no habla, que ve y no siente. Tendría que ignorar a doña Alma, aun sabiendo que tenía la llave para alcanzarla. Al día siguiente, volver a la mansión fue lo más difícil que Sofía había hecho en su vida. Parecía que iba a una prisión. El ambiente estaba cargado. La joven enfermera apenas la miraba a los ojos, con una mezcla de miedo y vergüenza. Carlota la ignoraba por completo, como si fuera un fantasma, pero Sofía sentía los ojos de su jefa vigilando cada uno de sus pasos. Cuando entró en la habitación de doña Alma, se le partió el corazón. La anciana estaba exactamente como al principio, tensa, distante, con la mirada completamente vacía. Era como si las últimas semanas no hubieran sucedido.
La puerta que había abierto con tanto esfuerzo había sido cerrada y atrancada con 7 llaves, y la culpa, sentía Sofía, era toda suya. Si no se hubiera arriesgado, quizás nada de eso habría pasado. Pero ¿cómo no arriesgarse? ¿Cómo ver a una persona sufriendo y no hacer nada? Sofía limpió la habitación en un silencio mortal. Cada pitido de la máquina parecía una acusación. Deseaba tanto cantar, deseaba coger la mano de doña Alma y decirle que todo estaba bien, pero no podía. El miedo a perder el empleo era mayor. El miedo a Carlota era paralizante, así que se quedó callada, tragándose la tristeza y la rabia. Se sentía una cobarde. Sentía que estaba abandonando a doña Alma, que estaba traicionando la confianza que la anciana había depositado en ella en ese breve momento de conexión. Era un dilema terrible. Por un lado, la necesidad de sobrevivir, de pagar sus cuentas. Por el otro, la necesidad de ayudar, de seguir su corazón. Y ambos lados parecían imposibles de conciliar. Estaba atrapada en una trampa y no veía ninguna salida. Esa habitación, que había sido un lugar de esperanza, se convirtió también en un lugar de sufrimiento para ella. La rutina de frialdad volvió con toda su fuerza. Carlota y su equipo cuidaban de doña Alma con la eficiencia de siempre, tratándola como a un objeto, y Sofía limpiaba con la cabeza gacha sin decir una palabra. Los días se arrastraban, grises y silenciosos. Doña Alma parecía haberse hundido aún más en su propio mundo. Ya no había brillo en sus ojos, no había dedo tamborileando, no había nada, solo el vacío. La joven enfermera, que lo había presenciado todo, a veces le lanzaba una mirada triste a Sofía, una mirada que decía: «Lo siento, pero no puedo hacer nada». Y Sofía lo entendía. En esa casa, el poder estaba en manos de Carlota, y desafiar ese poder era un riesgo que nadie, aparte de la limpiadora ignorante, estaba dispuesto a correr. Sofía se sentía cada vez más sola, cargando con el peso de una esperanza que había sido aplastada. Pensó en renunciar, pensó que quizás sería mejor irse, buscar otro empleo, un lugar donde no tuviera que presenciar esa crueldad silenciosa todos los días. Pero la idea de dejar a doña Alma completamente sola en manos de Carlota se lo impedía. Aunque ya no pudiera ayudar, al menos estaba allí. Al menos la anciana tendría una presencia en la habitación que, aunque en silencio, le deseaba el bien. Era un consuelo pequeño, casi inútil, pero era el único que tenía. Así que se quedó. Aguantó las miradas de desprecio de Carlota, aguantó el silencio pesado, aguantó el dolor de ver a su pequeña amiga apagarse día tras día. Se quedó porque, en el fondo, una pequeña llama de esperanza todavía ardía. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que esa historia terminó de esa manera. La noticia de lo que pasó, aunque sofocada, pareció extenderse entre los demás empleados de la casa. Nadie lo comentaba abiertamente, pero las miradas eran diferentes. Algunos la miraban con lástima, otros con cierta admiración por su valentía. El cocinero, un señor mayor, una vez le dijo en voz baja en la cocina: «Tienes un buen corazón, niña, no dejes que nadie lo apague». Esas palabras fueron como un abrazo. Le dieron a Sofía la fuerza para continuar un día más. Se dio cuenta de que no estaba totalmente sola en sus sentimientos, solo en sus acciones. Otras personas también veían la frialdad con la que trataban a doña Alma, pero tenían miedo de hablar, miedo de perder el empleo. Todos allí eran prisioneros de ese sistema, de esa jerarquía de poder. Y Sofía, la limpiadora, era la que estaba en el escalón más bajo de todos. Carlota se sentía victoriosa. Había restaurado el orden. El problema de la limpiadora se había resuelto con éxito. En sus notas escribió: «Paciente ha regresado a su estado basal de apatía tras un período de leve agitación. Causa de la agitación identificada y eliminada». Para ella,
Era así de simple. Sofía era la causa de una anomalía y esa anomalía fue eliminada. Ahora todo estaba bajo control de nuevo. La ciencia, el método, el protocolo habían prevalecido sobre el sentimentalismo barato. Se sentía orgullosa de su profesionalidad, de su capacidad para mantener la distancia emocional necesaria para hacer su trabajo correctamente. No veía la crueldad en sus actos, veía solo la aplicación de reglas que para ella existían para proteger a la paciente. Una lógica fría y aterradora que no dejaba espacio para la humanidad. Mientras tanto, la ausencia de Marcos era más notable que nunca. Continuaba con sus viajes, sus reuniones, su vida lejos de esa mansión. Llamaba a Carlota una vez por semana para saber del estado de su madre, y la enfermera siempre le daba el mismo informe tranquilizador. Todo estable. Señor Marcos, sin alteraciones, estamos cuidando de todo, y para él era suficiente. Pagaba una fortuna para no tener que preocuparse, para no tener que enfrentar el dolor de frente. No tenía ni idea del drama silencioso que estaba ocurriendo allí. No sabía de la limpiadora que cantaba, no sabía de la lágrima de su madre, no sabía de la crueldad de su enfermera jefe. Vivía en una burbuja de ignorancia, protegido por su propio dinero. Pero el destino, a veces, tiene una forma de reventar esas burbujas cuando menos se espera. Y una sorpresa estaba en camino. Sofía continuaba su rutina de silencio y tristeza. Ya había perdido la esperanza de que algo pudiera cambiar. Simplemente cumplía su horario, hacía su trabajo y se iba a casa con el corazón apesadumbrado. Limpiaba la habitación de doña Alma e intentaba no mirar la cama para no sentir la punzada de culpa y nostalgia de la conexión que tuvieron. Pero a veces no podía evitarlo, y en esos momentos cantaba por dentro, cantaba en su cabeza, en su alma, esperando que, de alguna manera, por telepatía, por un milagro, la música llegara al corazón de doña Alma. Era una plegaria silenciosa, un último acto de rebeldía que nadie podía ver, ni prohibir. Un hilo invisible de cariño que se negaba a cortar, sin importar lo aterradora que fuera la amenaza de Carlota y el peso de la realidad. El punto de inflexión llegó un viernes, sin que nadie lo esperara. Marcos, que estaba en un largo viaje de negocios en Asia, decidió volver antes. Un negocio importante se había cancelado y se encontró con un fin de semana libre, algo que no le ocurría desde hacía años. Cansado del hotel y sintiendo una punzada de culpa, cogió el primer vuelo de vuelta a casa. No avisó a nadie. Quería dar una sorpresa, o quizás simplemente no quería dar tiempo a que la casa se preparara para su llegada. Quería ver las cosas como realmente eran. Mal sabía él que estaba a punto de ver mucho más que eso. Su llegada inesperada sería la chispa que prendería fuego a todo ese castillo de mentiras y frialdad, cambiando la vida de todos para siempre. Marcos llegó al aeropuerto sintiéndose extraño. Era la primera vez en años que no tenía una reunión a la que correr, un problema que resolver. Estaba libre, pero se sentía perdido. En el taxi, de camino a casa, miró la fecha en el móvil. 20 de septiembre. De repente, un puñetazo en el estómago. Era el aniversario de bodas de sus padres. ¿Cómo pudo olvidarlo? Todos los años, en esa fecha, sentía punzada de culpa, pero siempre la enterraba bajo una montaña de trabajo. Esta vez no tenía dónde huir. El recuerdo de su padre y su madre bailando en el salón el día que celebraron las bodas de plata invadió su mente. La imagen era tan viva, tan feliz, y la culpa vino con toda su fuerza. Era un pésimo hijo. Pagaba las cuentas, sí, pero su tiempo, su cariño, eso se lo negaba a su propia madre. Decidió que, en cuanto llegara, iría directo a su habitación. No sería una visita más de 5 minutos. Se quedaría allí, aunque doliera, aunque ella no lo reconociera.
La mansión estaba silenciosa como siempre, un silencio que parecía gritar soledad. Entró sin hacer ruido, dejó las maletas en el vestíbulo y subió las escaleras hacia el ala privada donde vivía su madre. El olor a hospital se hizo más fuerte a cada paso y se le revolvió el estómago. Odiaba ese olor, odiaba en lo que se había convertido esa casa. Mientras caminaba por el pulido pasillo, algo diferente llamó su atención. Un sonido muy bajo, casi inaudible. Era música. Marcos se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Música? ¿Allí? Carlota tenía reglas estrictas sobre el ruido. Decía que cualquier estímulo podía agitar a la paciente. Aguzó el oído. No era cualquier música. Era una melodía familiar, una que no oía desde hacía años, una que le dolía en el fondo del alma. Era cariñoso, la canción de sus padres. Su corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de confusión y un miedo que no sabía explicar. Comenzó a caminar más rápido, casi corriendo. ¿Qué estaba pasando? Sería una radio encendida por error, una de las enfermeras. Cuanto más se acercaba a la puerta de la habitación de su madre, más clara se oía la música. La voz del cantante antiguo, el sonido del cavaquinho, era como una puñalada en su pecho. Todos los recuerdos de su infancia, de ver a sus padres bailando abrazados en el salón, volvieron de golpe. Se detuvo frente a la puerta, que estaba un poquito abierta, solo una rendija. Su mano tembló cuando fue a empujarla. Una parte de él quería entrar de golpe y exigir una explicación, pero otra parte, una parte más profunda, tenía miedo de lo que iba a encontrar. Entonces, hizo algo que no hacía desde niño. Se asomó, puso el ojo en la rendija de la puerta, con el corazón en un puño, y miró dentro de la habitación. Lo primero que vio fue a Sofía, la limpiadora. La reconoció de pasada, la chica callada que siempre estaba limpiando algo, pero no estaba limpiando. Estaba en medio de la habitación y no llevaba el uniforme de trabajo, sino su ropa normal. Era el final del día. Su turno ya debía haber terminado. ¿Qué hacía todavía allí? La primera reacción de Marcos fue de rabia. Una intrusa. ¿Qué estaba haciendo con su madre, fuera de horario, con música alta? Sintió que le hervía la sangre. Ya iba a abrir la puerta de golpe, listo para despedirla en el acto, para gritarle por romper las reglas. Pero entonces sus ojos se ajustaron a la escena, y lo que vio le heló la sangre en las venas, paralizó cada músculo de su cuerpo, simplemente no podía moverse. Lo que estaba sucediendo allí dentro desafiaba toda lógica, toda la realidad que él conocía. Su madre, doña Alma, estaba de pie. Ella, que no salía de la cama desde hacía años sin la ayuda de 2 enfermeras y un montón de aparatos. Estaba de pie, apoyada en Sofía, que la sostenía con una delicadeza infinita. La música venía de un móvil pequeño, apoyado en la mesita de noche, y ellas estaban bailando. Baile de salón, no era un puesto. Era un balanceo lento, suave. Sofía daba un paso hacia un lado y doña Alma la acompañaba, los pies arrastrándose por el suelo. Sofía daba un paso hacia el otro y su madre la seguía. Era un movimiento de una ternura, de un cuidado, de una paciencia que Marcos nunca había visto en su vida. La limpiadora le susurraba algo al oído a su madre, quizás la letra de la canción, y sonreía. Y su madre... Dios mío, su madre. A Marcos se le cayó la mandíbula. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, calientes e incontrolables. Su madre estaba sonriendo. No era la sonrisa vacía de siempre. No era una contracción de los músculos de la cara. Era una sonrisa de verdad. Una sonrisa que venía de dentro, que iluminaba su rostro arrugado. Una sonrisa que no veía desde hacía más de 5 años. Sus ojos, generalmente perdidos en el vacío, estaban vivos. Tenían un brillo, una luz. Estaban enfocados, presentes.
Miraba el rostro de Sofía con una expresión de felicidad, de pura paz. Y entonces, en medio de ese lento balanceo, al son de la música que era la banda sonora de su vida, doña Alma abrió la boca y susurró, una voz débil, pero perfectamente clara, una voz que atravesó el corazón de Marcos como un rayo. Mi Juan. Marcos tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Le temblaron las piernas. El aire se le escapó de los pulmones. Se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo. Mi Juan había confundido a Sofía con su difunto marido. Pero no importaba. Lo que importaba era que en ese momento ella estaba allí. Estaba lúcida. Estaba feliz. En un solo segundo, Marcos vio más vida, más conexión, más cuidado en ese abrazo danzante que en todos los años de tratamiento carísimo, de enfermeras de renombre, de aparatos de última generación. Todo lo que había hecho, todo el dinero que había gastado, parecía una basura, una broma de mal gusto en comparación con aquello. Esa escena era un milagro que estaba ocurriendo justo frente a él, un milagro realizado por una mujer cuyo nombre apenas conocía, una mujer que ganaba un salario mínimo para limpiar el suelo. Una ola de vergüenza lo golpeó con tanta fuerza que casi vomitó. La verdad, lo arrolló como un tren sin control. No era un buen hijo, era un cobarde que usaba el dinero como excusa para no tener que lidiar con el dolor. Pagaba a Carlota y a su equipo para mantener viva a su madre, pero quien la mantenía con alma era Sofía, y gratis, en su tiempo libre, arriesgando su propio empleo. Las piezas del rompecabezas encajaron, la paz que a veces veía en el rostro de su madre, los pequeños cambios que Carlota llamaba oscilaciones. Era ella, todo el tiempo, había sido ella, la limpiadora, la humilde mujer a la que él y todo el mundo en esa casa ignoraban. Había conseguido lo que nadie más había conseguido. Había encontrado un camino hasta el corazón de su madre. Continuó allí, parado en el pasillo, llorando como un niño. Un llanto de tristeza, de arrepentimiento, pero también de una gratitud tan inmensa que no le cabía en el pecho. Vio terminar la música, vio a Sofía con un cuidado infinito ayudar a su madre a sentarse en el borde de la cama. Vio cómo le daba un beso en la frente y le decía en voz baja, «Hasta mañana, mi amiga». Y vio a su madre, antes de que la niebla volviera a apoderarse de sus ojos, dedicarle una última y pequeña sonrisa. Fue la cosa más hermosa y más dolorosa que Marcos había visto jamás. Entendió en ese momento que el verdadero cuidado no tiene nada que ver con el dinero o con los títulos en la pared. Tiene que ver con la paciencia, con el cariño, con el coraje de conectar con el alma de alguien, por muy perdida que parezca. Y él había fracasado miserablemente. Sofía apagó la música, cogió el móvil y se dirigió a la puerta. El corazón de Marcos se disparó. Iba a salir, iba a verlo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? Se secó las lágrimas a toda prisa. Intentó recomponerse. Su mente, acostumbrada a tomar decisiones de millones de euros en segundos, estaba en blanco. No sabía cómo actuar. Cuando Sofía abrió la puerta, se encontró de frente con él. Su susto fue inmenso. Se quedó blanca como el papel, con los ojos desorbitados de pavor. Se le cayó el móvil al suelo con un golpe seco. Para ella, ese era el final. El patrón la había pillado infraganti. La humillación de Carlota no sería nada comparado con lo que pasaría ahora. Abrió la boca para intentar explicarse, para pedir perdón, pero las palabras no le salían. Simplemente se quedó allí, temblando, esperando el grito, el despido, el fin de todo. Pero Marcos no gritó, solo la miró, con los ojos rojos de tanto llorar. Se agachó, recogió su móvil del suelo y se lo entregó. Sus manos se tocaron por un instante, la mano de ella, helada de miedo, la de él, temblando de emoción. Abrió la boca para hablar, pero no le salió la voz. Se le formó un nudo en la garganta. Miró por encima de su hombro.
hacia el interior de la habitación. Vio a su madre sentada en la cama, ya con la mirada perdida de nuevo, pero con una serenidad que nunca había visto. Ese momento, ese baile, había dejado un rastro de paz, un rastro que demostraba que no había sido un sueño, había sido real. Y la responsable de aquello estaba allí, frente a él, esperando su sentencia. Respiró hondo, intentando encontrar la voz. «Yo», comenzó. La voz ronca. «Lo he visto». Fue todo lo que pudo decir. 3 palabras. Pero para Sofía fueron las palabras más aterradoras del mundo. Lo ha visto todo. La desobediencia, el toque, el baile. Cerró los ojos, esperando el golpe final. «Señor Marcos, por favor, ¿puedo explicarlo? Yo solo quería», comenzó a balbucear, desesperada. Pero él la interrumpió, levantando la mano. No con rabia, sino con un gesto de quien pide calma. No podía sentir rabia hacia ella. Al contrario, lo que sentía era una admiración, un respeto tan profundo que lo dejaba sin palabras. Esa mujer y su enorme sencillez le había dado la mayor lección de su vida, y nunca volvería a ser el mismo. La mente de Marcos comenzó a aclararse. El dolor y el shock daban paso a una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una claridad sobre lo que era importante de verdad, sobre lo que tenía que hacer, no mañana, no después. Ahora, la decisión se formó en su mente, firme e inquebrantable. Una decisión que iba a poner esa casa patas arriba. Una decisión que iba a sorprender a todos, especialmente a Carlota. Miró a Sofía, que todavía temblaba, y vio en ella no a una limpiadora, sino a una maestra. La única persona en el mundo que podría enseñarle a ser el hijo que debería haber sido. Aún no sabía cómo, pero iba a arreglar las cosas, iba a honrar la memoria de su padre y el amor de su madre. Y todo iba a empezar en ese preciso momento. «No hace falta que expliques nada», dijo finalmente, la voz todavía entrecortada, pero firme. «Lo he entendido todo mal, durante mucho tiempo». Sofía lo miró, confundida. No era la reacción que esperaba. No había gritos, no había acusaciones. Solo había una profunda tristeza en los ojos del patrón y algo más, algo que parecía gratitud. Marcos se hizo a un lado, abriéndole paso para que pasara, pero no quería que se fuera. Al contrario, la necesitaba más que nunca. «Por favor», dijo, y la petición sonó como una súplica. «No te vayas, quédate. Necesito hablar contigo. Nosotros tenemos que hablar». Parada, Sofía se quedó sin saber qué hacer. El hombre más poderoso que conocía le estaba pidiendo con humildad que se quedara. Ese mundo que ella conocía, con sus reglas rígidas y sus jerarquías, acababa de ponerse patas arriba. La llegada inesperada de Marcos ya era un shock. El descubrimiento del secreto de Sofía era un terremoto. Pero lo que estaba por venir sería un huracán. Marcos sentía una energía nueva corriendo por sus venas. La apatía, la culpa que lo paralizaba, había desaparecido, reemplazada por una determinación feroz. Había pasado años huyendo de esa habitación, huyendo de su propia madre. Ahora sentía unas ganas incontrolables de entrar, de quedarse, de cuidar. La escena que presenció no solo le abrió los ojos, le abrió el corazón. Vio que la esperanza no había muerto, solo estaba dormida esperando la música adecuada para ser despertada. Y la directora de esa orquesta de afecto era la humilde limpiadora, que ahora lo miraba con los ojos llenos de miedo y confusión, sin tener la menor idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sabía que sus próximas acciones tendrían consecuencias enormes. Carlota no aceptaría un cambio de rumbo fácilmente. Habría una batalla. Pero, por primera vez, Marcos estaba dispuesto a librar la batalla correcta. No una batalla por más dinero o más poder en los negocios, sino una batalla por el bienestar de su madre.
una batalla por el derecho a elegir la compasión en lugar del protocolo. Miró el rostro asustado de Sofía y sintió una punzada de vergüenza porque ella tuviera que pasar por eso, por tener que actuar a escondidas para hacer el bien. Él era el responsable de ese sistema enfermo y ahora era su responsabilidad destruirlo y construir algo nuevo, algo mejor, en su lugar. Algo basado en la lección que acababa de aprender de la manera más impactante posible. Marcos sabía que el camino por delante sería difícil. Explicar al mundo, a los médicos, quizás incluso a la justicia, que estaba cambiando un cuidado clínico carísimo por un método basado en música y baile sería complicado. La gente lo llamaría loco, irresponsable. Carlota seguramente usaría todo su conocimiento técnico para demostrar que estaba equivocado, que estaba poniendo a su madre en peligro. Pero a Marcos no le importaba. Lo había visto con sus propios ojos. Había visto la sonrisa, había oído el susurro. Esa era la única prueba que necesitaba. La prueba de que el alma de su madre todavía estaba allí y que el amor era la única medicina que realmente funcionaba, e iría hasta el fin del mundo para asegurarse de que ella recibiera ese remedio todos los días. Miró la puerta de la habitación de su madre, ahora cerrada. Sintió unas ganas inmensas de entrar, de arrodillarse a su lado y pedirle perdón. Perdón por los años de ausencia, por la distancia, por haberla entregado a extraños, aunque fueran los mejores extraños que el dinero podía comprar. Se sentía un fracaso como hijo, pero la revelación de esa noche también trajo un regalo inesperado, una segunda oportunidad, una oportunidad de reaprender a ser un hijo, de reconectar con su madre de una manera que nunca pensó posible, y todo gracias al coraje y al corazón de una mujer a la que el mundo insistía en tratar como invisible. La vida de Marcos estaba en un punto de inflexión y estaba a punto de tomar la decisión más importante que jamás había tomado. La casa continuaba en silencio, pero para Marcos era como si una orquesta estuviera tocando. La confusión en Nindos. Su mente daba paso a un plan de acción claro y directo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, paso a paso. Lo primero era asegurarse de que Sofía ya no se sintiera amenazada, sino valorada. Lo segundo era enfrentarse a Carlota y desmantelar la estructura fría que ella había construido. Y lo tercero, y más importante, era convertirse en un participante activo en la vida de su madre, no solo en el patrocinador. No sabía nada sobre cuidar a alguien con Alzheimer, pero estaba dispuesto a aprender. Y sabía exactamente quién sería su maestra. El futuro era incierto y probablemente lleno de conflictos, pero por primera vez en mucho tiempo, Marcos no sentía miedo. Sentía esperanza. La imagen de su madre bailando no se le iba de la cabeza. Era un regalo, una visión que guardaría para el resto de su vida. Esa imagen sería su fuerza, su brújula. Siempre que dudara, siempre que el mundo intentara convencerlo de que estaba equivocado, recordaría esa sonrisa. La sonrisa que el dinero no pudo comprar, pero que la compasión despertó. Marcos sabía que estaba en el umbral de algo nuevo, una nueva relación con su madre, una nueva comprensión de la vida, un nuevo propósito. El dolor de la culpa todavía estaba allí, pero ahora iba acompañado de un deseo de redención, y haría todo lo posible para merecerla. El millonario ausente estaba a punto de volver a casa. De verdad, esta vez. Marcos respiró hondo, como un buceador a punto de saltar a aguas profundas. La decisión estaba tomada y ya no había vuelta atrás. Miró a Sofía, que todavía estaba paralizada de miedo, esperando su sentencia. Con una calma que ni él mismo sabía que tenía, dijo: «Necesito que vengas conmigo, ahora». No esperó respuesta, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el despacho de Carlota al final del pasillo.
Sofía dudó un segundo, completamente confundida, pero el tono de su voz no era de rabia, era de otra cosa, algo que no entendía. Entonces lo siguió, caminando a una distancia respetuosa, con el corazón todavía martilleándole en el pecho, sin tener la menor idea de lo que estaba por venir. Cada paso en ese pasillo silencioso parecía resonar el comienzo de una nueva era en esa casa, el fin del reinado de frialdad de Carlota. Carlota estaba en su escritorio impecablemente organizado, tecleando furiosamente en su ordenador. Cuando Marcos entró sin llamar, seguido por la limpiadora, levantó la vista, sorprendida. Un segundo después, la sorpresa se transformó en irritación al ver a Sofía. «Señor Marcos, qué sorpresa. No lo esperaba». «¿Y qué hace ella aquí?», dijo señalando a Sofía con desprecio. «Mi despacho es un área restringida para el personal de la limpieza». Ya se preparaba para echarle una bronca a Sofía, pero Marcos la interrumpió. «Está aquí conmigo, Carlota», dijo, la voz firme como una roca. Cerró la puerta tras de sí, y el pequeño despacho de repente pareció demasiado pequeño para la tensión que se formó allí dentro. Sofía se encogió cerca de la puerta, queriendo desaparecer. Carlota miró de uno a otro, sintiendo que algo iba muy mal. «Carlota, ¿cuántos años lleva trabajando para mí?», preguntó Marcos, la voz peligrosamente tranquila. La enfermera no entendió la pregunta. «Bueno, casi 6 años, señor, desde que la condición de su madre se agravó». «6 años», repitió Marcos, casi para sí mismo. «Y en 6 años, con los mejores tratamientos, los mejores equipos, mi madre nunca ha mostrado ninguna mejoría, ¿correcto? Solo un declive lento y constante». «Eso es lo que dicen sus informes, ¿no?». Carlota tragó saliva, comenzando a sudar frío. «Sí, señor. Desafortunadamente la enfermedad es progresiva. Ofrecemos el mejor cuidado paliativo posible, manteniéndola estable y cómoda». «¿Cómoda?». Marcos soltó una risa amarga, sin humor. «¿Usted llama a eso comodidad? Mi madre no vive, Carlota. Simplemente existe, gracias a sus cuidados». La ironía en su voz era cortante. Carlota se puso pálida, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «No lo entiendo, señor Marcos. ¿Ha pasado algo?», preguntó tratando de mantener la pose de profesional. «Sí, Carlota, ha pasado. Ha pasado que hoy he visto algo que me ha hecho darme cuenta de que he tirado 6 años y una fortuna en cuidados profesionales», dijo, haciendo comillas con los dedos. Se volvió hacia Sofía, que miraba al suelo temblando. «¿Sabe lo que he visto hacer a esta señorita, Carlota? La he visto bailar con mi madre, y he visto a mi madre sonreír. Una sonrisa de verdad. Y la he oído decir el nombre de mi padre». El silencio que siguió fue absoluto. Carlota miró a Sofía con puro odio en los ojos, dándose cuenta de que su mundo se estaba desmoronando. «¡Esto es un disparate!», explotó finalmente. «Es una violación de todos los protocolos. Es una irresponsable, una aficionada. Ha puesto a su madre en riesgo». «¿Riesgo?», gritó Marcos, perdiendo la calma por primera vez. «El único riesgo que corría mi madre aquí era el de morir de soledad. Usted y su equipo han convertido su habitación en una tumba. La tratan como a un trozo de carne, un conjunto de signos vitales que monitorizar. Mientras tanto, esta mujer, a la que usted llama aficionada, la estaba tratando como a un ser humano. Le estaba dando la única medicina que realmente importa, afecto». Sus palabras resonaron en el pequeño despacho. Sofía comenzó a llorar en voz baja, abrumada por todo aquello. Carlota se quedó sin palabras, sorprendida por la explosión del patrón que siempre había sido tan distante y pasivo. Intentó argumentar, hablar de los peligros de la agitación, de los protocolos médicos, pero Marcos no quiso escuchar. Ya había tomado su decisión. «Recoja sus cosas, Carlota. Usted y todo su equipo están todos despedidos. Su contrato termina hoy». La frase cayó como una bomba. Carlota se quedó blanca como su uniforme. «¿Qué?».
No puede hacer esto. Tengo un contrato. Somos los mejores. ¿Va a entregar a su madre a una limpiadora? La incredulidad y el desprecio en Mindorcint, su voz eran palpables. Sí, respondió Marcos, simplemente. Lo haré, porque en 20 minutos ella ha conseguido lo que ustedes no consiguieron en 6 años. La ha alcanzado. Ahora, por favor, váyase, señaló la puerta. Derrotada, humillada, Carlota lo fusiló con la mirada, luego lanzó una mirada de puro veneno a Sofía. Sabía que había perdido. Sin decir una palabra más, se levantó, cogió su bolso y salió del despacho dando un portazo. Sofía dio un respingo de susto. Miró a Marcos, todavía creer sin lo que acababa de pasar. El reinado de Carlota había llegado a su fin. Con la salida de Carlota, la tensión en el despacho pareció disminuir, pero la confusión de Sofía solo aumentó. Estaba sola con el patrón, el hombre que acababa de poner su vida patas arriba. Marcos se sentó en un sillón, pareciendo agotado, como si hubiera librado una larga batalla. Se pasó las manos por la cara y luego la miró con una expresión que nunca antes había visto. Era una mezcla de tristeza, admiración, humildad. Sofía, dijo, y la forma en que dijo su nombre con tanto respeto la hizo estremecerse. Primero, necesito pedirte perdón. Perdón por no haberlo visto antes. Perdón por haberte dejado pasar por esa humillación con Carlota. Perdón por haber sido un jefe y un hijo tan ciego. Sofía negó con la cabeza sin saber qué decir. Usted no tiene que disculparse. Sí que tengo, la interrumpió amablemente. Yo creé este sistema. Yo permití que esta frialdad se apoderara de mi casa y de la vida de mi madre. Y tú, con tu coraje y tu corazón, me has mostrado lo equivocado que estaba. Se levantó y fue hacia ella. Sofía retrocedió un paso instintivamente. Él se detuvo, manteniendo una distancia respetuosa. No quiero que limpies nada más en esta casa, Sofía. A ella se le heló el corazón. Era eso. Incluso después de todo, la iban a despedir. Era demasiado bueno para ser verdad. Las lágrimas volvieron a llenarle los ojos. Pero lo que Marcos dijo a continuación la dejó completamente boquiabierta. Quiero ofrecerte un trabajo, un nuevo trabajo. Quiero que me ayudes a cuidar de mi madre. No como enfermera, sino como una guía, una consultora de bienestar. Sofía lo miró, pensando que había oído mal. ¿Qué? Pero yo no tengo estudios, señor Marcos. Solo sé limpiar. Su voz era un hilo. Sabes más que cualquier persona con un título que he contratado jamás, dijo, con una convicción inquebrantable. Sabes cómo llegar a ella. Yo no lo sé. No sé cómo llegar a mi propia madre. Por favor, enséñame. Esas 2 últimas palabras fueron lo más impactante que Sofía había oído jamás. El millonario, el hombre poderoso, pidiéndole a ella, la limpiadora, que le enseñara. Era una inversión de todo lo que conocía del mundo. No le estaba ofreciendo un empleo, le estaba pidiendo ayuda. Estaba admitiendo que todo su poder y su dinero no servían para nada ante esa situación. Lo único que tenía valor allí era su compasión. Continuó, explicando lo que tenía en mente. Quería que ella liderara un nuevo equipo, un equipo elegido a dedo por ellos, personas con paciencia, con cariño, con el mismo don que ella tenía. Él pagaría lo que fuera necesario. Cursos, formaciones, lo que ella quisiera. Yo me encargo del dinero, de la burocracia. Tú te encargas del alma del proyecto. Tú te encargas del alma de mi madre, concluyó. Sofía estaba en shock. No podía procesar la información. ¿Pasar de limpiadora a jefa de un equipo de cuidados? Parecía un sueño, una locura. Yo no sé qué decir, balbuceó. Di que aceptas, le pidió, la voz llena de una esperanza casi infantil. Sofía lo miró a los ojos y vio la desesperación y la sinceridad allí. No estaba bromeando, la necesitaba, y su madre la necesitaba.
Después de un largo silencio, finalmente logró responder, con un asentimiento de cabeza y un susurro: acepto. Los días que siguieron fueron una locura. La noticia del despido de Carlota y de todo el equipo médico se extendió por la casa. Círculo social de Marcos como una bomba. La gente lo llamaba loco, irresponsable. Médicos de la familia llamaron, preocupados, diciendo que estaba cometiendo un acto de negligencia, pero Marcos se mantuvo firme. Por primera vez no le importaba la opinión de los demás. Con la ayuda de Sofía, comenzó a transformar la habitación de su madre. Quitó los equipos médicos que no eran esenciales. Pintó las paredes blancas con un tono de amarillo cálido y suave. Quitó los muebles clínicos y puso sillones cómodos, un tocadiscos antiguo y un jarrón con flores frescas que se cambiaban todos los días. La habitación dejó de ser una UCI para convertirse en un hogar. La nueva rutina se basaba en el afecto. Marcos redujo drásticamente su ritmo de trabajo. Ahora pasaba las mañanas junto a su madre. Sofía le enseñaba las canciones que le gustaban, le enseñaba a masajearle las manos con aceite de lavanda, le enseñaba a contarle las historias de las fotos antiguas. Al principio, Marcos era torpe, tenía miedo de equivocarse, pero poco a poco fue perdiendo el miedo y reconectando con la mujer que lo trajo al mundo. Doña Alma seguía con su enfermedad, por supuesto. Había días malos, días en que estaba completamente ausente, pero los momentos de conexión, los momentos de baile, como los llamaban, comenzaron a ser más frecuentes. Y para Marcos, cada sonrisa, cada mirada de reconocimiento, aunque durara un segundo, era un tesoro inestimable. Estaba finalmente aprendiendo a ser un hijo. La escena final transcurre unas semanas después. La habitación está inundada por la luz del sol de la tarde. Doña Alma está sentada en un sillón y Marcos está a su lado, en el suelo, sosteniéndole la mano mientras Sofía les lee un libro de poemas a los dos. La suave música de una radio antigua suena de fondo. Hay paz en ese ambiente, una paz real, conquistada con mucha lucha. Doña Alma está tranquila y de vez en cuando aprieta la mano de su hijo, como si supiera que está allí. Es una escena de una belleza simple y conmovedora, pero la historia no termina con un final feliz y perfecto. La cámara se aleja, sale de la mansión y nos lleva a un despacho frío y burocrático. Vemos a Carlota, con el rostro lleno de rabia y resentimiento, sentada frente a un funcionario público. Está presentando una queja formal. Vemos el papel con membrete de una agencia de protección de la tercera edad. Se oye su voz, fría y profesional. La ha entregado a una aficionada. Es una negligencia médica. No hay seguimiento profesional. Se han abandonado los protocolos. La paciente corre grave peligro. Muestra fotos en el móvil. Quizás fotos antiguas de Doña Alma con algún hematoma de aguja, sacadas de contexto para que parezcan abuso. La amenaza es clara. El sistema, con sus reglas frías y su falta de alma, venía a destruir ese pequeño santuario de afecto que habían construido. La batalla de Marcos y Sofía no había terminado. De hecho, la parte más difícil apenas comenzaba. Tendrían que demostrarle al mundo que el amor a veces es el cuidado más eficiente que existe. La cámara vuelve a la habitación, al rostro sereno de Doña Alma, a la mano de Marcos sosteniendo la suya, a la sonrisa gentil de Sofía. No saben de la tormenta que se forma fuera. Están viviendo el presente, un momento de paz ganado a pulso. Ese pequeño oasis de humanidad está bajo amenaza. ¿Serían el amor y la compasión suficientes para vencer a la burocracia y al prejuicio? No se da la respuesta. La historia termina ahí, con esa incertidumbre en el aire, con esa mezcla de paz y peligro inminente. Deja una pregunta en el corazón de quien la ve, una pregunta que resuena mucho después de que la pantalla se ponga en negro. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar?
Si esta historia le ha tocado el corazón, compártala con alguien que necesite saber que el cuidado va mucho más allá de la medicina.